Bienvenidos a un nuevo episodio de Justicia en Voz Alta, el espacio donde el derecho se convierte en una conversación. Hoy exploraremos un tema central en el derecho penal, las penas y las medidas de seguridad. ¿Qué las diferencia? ¿Qué teorías las sustentan? ¿Cómo se clasifican y aplican en la práctica? En esta ocasión analizaremos las principales teorías que justifican la imposición de las penas, las medidas de seguridad como mecanismos preventivos y las clasificaciones doctrinales que permiten entender su función dentro del sistema penal. Todo esto con ejemplos claros y una reflexión crítica sobre sus aplicaciones en contextos reales. Empezaremos con el fundamento y el concepto de la pena, que en sí la pena es una consecuencia jurídica impuesta por el Estado al autor de un delito, como expresión del ius puniendi. Su fundamento se encuentra en la necesidad de proteger los bienes jurídicos, mantener el orden social y reafirmar la vigencia de la norma. Por ejemplo, la pena de prisión por homicidio no solo castiga al autor, sino que reafirma el valor de la vida humana. En las teorías de la pena, tenemos la teoría absolutas, donde la pena se justifica exclusivamente por el delito cometido. No busca prevenir, sino restablecer el orden moral. Aquí los autores son Kant y Hegel. El ejemplo que podríamos poner es cuando un sujeto que roba debe ser castigado porque ha violado una norma, sin importar si volverá a hacerlo. En el caso de las teorías relativas preventivas, la pena tiene una función social: evitar futuros delitos, y estas se dividen en general y especial. La general disuade a la sociedad y la especial reeduca al infractor. En un ejemplo real, en las campañas contra el feminicidio, que incluyen penas severas para generar conciencia colectiva. Y por último tenemos las teorías mixtas, que combinan retribución y prevención. Son las más aceptadas en la doctrina contemporánea. En un caso de corrupción se castiga por justicia, pero también para evitar que otros funcionarios cometan el mismo delito. En el caso de las medidas de seguridad, podemos entender que son reacciones jurídicas frente a sujetos peligrosos, no necesariamente culpables. Se aplican cuando el autor del hecho no puede ser penalmente responsable, pero sí representa un riesgo. ¿Cómo podríamos diferenciar la pena y las medidas de seguridad? Mencionaremos tres conceptos claves para recordar. El primero es la pena. Es cuando se castiga un hecho pasado. La medida de seguridad busca evitar hechos futuros. Y ambas pueden coexistir, pero tienen fundamentos y objetivos distintos. Por ejemplo, en cuanto a criterio, el fundamento en una pena es una responsabilidad penal y en la medida de seguridad es la peligrosidad del inimputable, pero es un riesgo latente. En finalidad, la pena es el castigo y en la medida de seguridad es prevención. En la aplicación, la pena es para el autor imputable y en las medidas de seguridad es para el autor inimputable o peligroso. La duración de una pena es determinada y en la medida de seguridad es indeterminada y está sujeta a revisión. Y por último, en control judicial, la pena tiene una sentencia condenatoria y en las medidas de seguridad es una resolución judicial con evaluación clínica.
Por lo tanto, tenemos las clases de medidas de seguridad, que son internamiento, que podrían ser personas que están bajo algún tratamiento psiquiátrico o centros especiales, custodia, prohibiciones de acercarse a víctimas, portar armas. Y de los requisitos es una declaración de peligrosidad, proporcionalidad, control judicial. Críticas y límites. Hay un riesgo de medidas indefinidas, dificultad para evaluar la peligrosidad y posible vulneración de los derechos humanos. Podríamos pensar que en el caso de una mamá que hace una denuncia por violencia al interior de su hogar, pues podrían poner medidas de preventivas para que esta persona, o sea, el esposo, no se acerque. Pero mientras se determina la veracidad de su dicho, se podrían estar violando los derechos del papá a ver a sus hijos, ¿no? Entonces, es un pequeño ejemplo. Pero en conclusión, es una opinión crítica. Las penas y las medidas de seguridad representan dos pilares fundamentales del sistema penal moderno, pero no deben confundirse ni tratarse como iguales o equivalentes. Mientras la pena se basa en la responsabilidad penal y busca sancionar un hecho pasado conforme a la ley, la medida de seguridad se fundamenta en la peligrosidad del sujeto, proyectándose hacia un futuro con fines preventivos. Esta distinción no es meramente teórica, tiene implicaciones éticas, jurídicas y sociales profundas. Desde una perspectiva crítica es necesario reconocer que ambas figuras pueden ser utilizadas de forma desproporcionada o incluso injusta si no se aplican con rigor técnico y control judicial. Por ejemplo, las penas excesivas pueden vulnerar el principio de humanidad y las medidas de seguridad mal fundamentadas pueden convertirse en formas encubiertas de exclusión social, especialmente cuando se aplican a personas con trastornos mentales o en situación de vulnerabilidad. Además, el uso de medidas de seguridad plantea desafíos interdisciplinarios, cómo se evalúa la peligrosidad de una persona, o qué papel juega la psiquiatría, la psicología y la criminología en esa valoración. ¿Cómo se garantiza que no se perpetúe una medida indefinida sin base científica ni revisión judicial? Estos contextos como el sistema penal mexicano, donde la prisión preventiva oficiosa ha sido objeto de debate constitucional, es urgente repensar el equilibrio entre castigo legítimo y prevención racional. La justicia penal no puede reducirse a una lógica de encierro, debe orientarse hacia la reinserción social, el respeto a los derechos humanos y la protección efectiva de los bienes jurídicos. Como estudiantes y futuros operadores jurídicos tenemos la responsabilidad de analizar críticamente estas herramientas, cuestionar sus excesos y proponer reformas que armonicen la seguridad pública con la dignidad humana. Comprender las penas y medidas de seguridad no es solo un ejercicio académico, es una forma de construir un sistema penal más justo, más humano y más eficaz. Esto fue Justicia en Voz Alta, con Livni al micrófono. Gracias por acompañarme en este recorrido por las penas y medidas de seguridad. Hasta la próxima.